Bueno, entonces la respuesta vegetativa está inmersa a lo que es la respuesta tanto de adrenalina, acetilcolina desde el punto de vista fisiológico como sistemas antagónicos. Y finalmente viene la respuesta neuroendocrina, ¿no? Que es parte del tema que vamos a tocar. Esta respuesta neuroendocrina finalmente lo que pretende es generar una regulación hormonal. Y efectivamente, a lo largo de lo que venimos conversando en el curso, vemos hemos mencionado diversas hormonas. Ahora vamos a ir mencionando menos cursos, para por lo menos hablar de forma general de las hormonas superficiales. El central, entonces sabemos que va a generar importante respuesta de adaptación fisiológica, porque estamos hablando de fisiología, que voy a tratar de evitar hablar de fisiopatología para no entrar en confusión. En realidad confusión no tanto, por lo que la gran mayoría de ustedes la relación de ustedes. Entonces, acá tenemos la importante respuesta de adaptación a los cambios que van a influenciar sobre el sistema nervioso central. ¿Por qué sobre el central? Recordemos que el central para nosotros comanda prácticamente casi la totalidad de funciones en el cerebro. Casi la totalidad. ¿Cuál es la función que no controla directamente? ¿Cuál es? Les pongo en el examen. ¿Qué responden? En silencio responden todos. Nuestro sistema nervioso central, ¿no?, comanda casi la totalidad de funciones en el ser humano, excepto, y les pongo para que complete, ¿qué pondría? En silencio cada uno responda. Imagínense que está frente al examen final. ¿Ya tienen su respuesta? Sí. Muy bien. ¿Qué has puesto? El sistema cardíaco. La función cardíaca, la actividad cardíaca, ¿no? Entonces, efectivamente. ¿Y por qué? Si el central no la controla, ¿quién la genera? Y te pongo un punto más en tu examen de práctica, el último, que no sé por qué es caído. El parasimpático. Te perdiste tu punto. Sistema nodal. Sistema nodal. Sistema nodal, ya te lo ganaste. Pero bueno. El sistema nodal, no te confundas, ¿no? El sistema nodal, ¿no? ¿Y qué función tiene el sistema nodal? Genera y conduce el impulso cardíaco que nos genera una actividad cardíaca, una fuerza cardíaca. Y recuerden que el cerrojo de Husserl, la actividad del simpático, sobre todo, es la que va a reforzar a esa fuerza generada por el sistema nodal. Por eso es que es importante que ustedes ya no solo recuerden, tienen que conocerlo. Podrán olvidarse su número de matrícula, pero el cerrojo de Husserl no se lo pueden olvidar. Bueno, frente a ello, entonces, el sistema nervioso central va a responder a través de respuesta de adaptación. Respuesta de adaptación que ya sabemos cuáles son, ¿no? Neurosensoriales, neuromotoras, neurovegetativas y justo las que vamos a desarrollar, las de tipo neuroendocrinas. Las respuestas neuroendocrinas, el sistema nervioso central va a trabajar directamente con el hipotálamo. ¿Dónde se localiza el hipotálamo? Recuerden ustedes por su anatomía que es la parte baja del cerebro. Es parte justamente de la parte baja del cerebro. Aquí en el hipotálamo se van a producir neurohormonas, o conocidas también como factores liberadores, cuya función es justamente estimular a la llamada glándula maestra, ¿no? Un término que todavía existe en varios textos, ¿no? La glándula maestra, la llamaban siempre a la hipófisis. Recuerdo mucho que ustedes de secundaria se la mencionaban, no sé cómo los habrán enseñado ustedes en secundaria, pero algunos textos de fisiología la llaman así, lo cual no es correcto. Glándula maestra, ¿qué significa? ¿Qué significado le daríamos? Que de ella depende. Ella es la que comienza una gran función, ¿cierto? Si validamos eso.
No estoy diciendo que no es una glándula importantísima, por supuesto que sí, porque vamos a ver que se producen numerosas hormonas. Pero no es correcto la glándula maestra, porque este es un sistema que viene desde acá, ¿no? De estas formas de relación entre el central, hipotálamo, hipófisis, y acá en la hipófisis se van a producir hormonas que van a estimular a glándulas periféricas. Como por ejemplo, si yo les pregunto lo mismo, algo que ustedes ya varias veces lo han escuchado y lo han anotado, están en el examen, ¿qué hormonas se producen en la glándula suprarrenal? Todos en silencio. Respuesta. ¿Cuáles se producen en corteza y cuáles en médula? Que hemos mencionado desde el primer día de clase. Me pongo eso en el examen. ¿Cuáles se producen en corteza y cuáles en médula de la glándula suprarrenal? Te pongo un punto. En corteza se producen en médula se producen Primero corteza. Primero corteza los andrógenos y Andrógenos. La adrenalina y cortisol. No hagan eso. No hagas eso. Si les pregunto es porque hay varios que han caído en práctica, por eso quiero que por lo menos ellos levanten. Nelson. Jóvenes, a lo largo del curso, ¿qué cosa les he dicho? ¿Qué es neurosensorial? Hablar de función neurosensorial, simplemente, solamente hablar de eso, nos pasaríamos todo el tiempo que dure este curso de fisiología. Por eso les dije, hablar de neurosensorial, ¿qué significa? Hay unas iniciales. Estamos lúcidos, orientados en tiempo y espacio persona. Y al estar lúcidos y orientados, pues tenemos que estar también lúcidos en ¿qué? Jóvenes. Escuchen. Muchas cosas que observamos, que bajamos del correo, porque tenemos que leerlo, que las vemos escritas en la pizarra una y otra vez, sea acá o abajo en el laboratorio, o que las escuchamos por la importancia y relación que tiene con los sistemas que estamos estudiando y que es propio de nosotros. Esa información tiene que guardarse en el disco duro. Pero para que se guarde en el disco duro, parte de las funciones superiores de nuestro sistema nervioso central es que nosotros le demos la importancia a ese tema, a esa función. Alguno me diría, todo, pues tanta información que tenemos en todos los cursos. Perfecto, chicos, entonces, ¿para qué estamos en la universidad? ¿Para qué vamos a pretender alcanzar un cartoncito que nos habla de un título, de una especialidad? ¿O creen que de repente yo tengo 2 o 3 cerebros para tener más información? ¿No? Porque esos otros profesores tienen también 5 cerebros para meter tanta química, tantas fórmulas. Es la importancia que le damos, va a permitir que se quede esa información y podamos utilizarla. Yo planteo esta pregunta. Imagínense que estén en el final. Te equivocaste en una respuesta. Voy a poner el ejemplo de 2 chicos, permítanme, ¿no? Me estimo y me respeto a los 2. Yo jamás pretendería minimizar y faltarle respeto a ninguno de ustedes, jamás. Puede ser mis hijos prácticamente. Te equivocaste y no sabes. Disculpen que use el dedo. ¿Por qué? Pongo el ejemplo de los 2, porque probablemente varios de ustedes también no se acuerdan, como muchos de ustedes sí lo hacen. El disco duro tiene que estar activo, jóvenes. Hemos hablado de aldosterona, ¿cuántas veces?
La semana pasada he hablado de cortisona. Acuérdense que hicimos un evento del semi general para que... Ahí tienes tu tema. Es tu tema. ¿No? El exceso de cortisona, el cortisol causa también de hiperglicemia. Te equivocaste, de acuerdo, te equivocaste, pues, no te sientas mal. ¿Ya? Mencionaste a los andrógenos. Ahí está. Querías comenzar con la médula, a ver, las catecolaminas. ¿No? De repente ya como un poquito, ya, el disco duro ya, faltaba remesarlo un poquito. ¿De acuerdo? Todo lo que ustedes le llaman comúnmente estudiar, no es que se pretende estudiar días antes, una semana antes que se vengan los finales. Se comienza a estudiar el primer día de clase porque se comienza a interrelacionar las cosas. Para la osmolaridad, los osmoreceptores, ¿dónde se localizan? Acá, en el hipotálamo. Y esos osmoreceptores estimulan ¿a qué? A un grupo de estructuras especiales acá del hipotálamo. ¿Se acuerdan cómo se llama? Llevan unas iniciales NPO, ¿qué significaba? Los núcleos paraópticos y los núcleos paraventriculares. ¿Por qué hay que recordar esos núcleos? ¿Qué se produce ahí? ¿Qué importante neurohormona se produce ahí? La hormona antidiurética, correcto, la ADH. ¿Dónde se va a liberar? ¿Qué parte? ¿La dendrihipófisis o la neurohipófisis? ¿Qué parte? ¿La dendrihipófisis la libera o la neurohipófisis? ¿Es importante diferenciarla? Por supuesto que sí. La neurohipófisis la libera. ¿A dónde pasa? A la sangre. ¿Y a dónde llega? A la hipófisis. La ADH a la hipófisis. Quiere darle el líquido, está muriendo. Estamos hablando del ADH que se produce acá. La libera la neurohipófisis. ¿A dónde va? Al riñón. ¿Para qué? ¿Qué función tiene la antidiurética a nivel renal? Eso lo saben todos. Reabsorbe o retiene, como quieren usar el mejor término, agua. ¿Y esa agua a dónde retorna? Al plasma, al medio interno. ¿Por qué? Porque de esa manera debe ayudar a mejorar el exceso de osmolaridad. Desde ahí hablábamos de hormonas. Aldosterona y ADH. ¿Correcto? Entonces, ojo, ojo. Esto es lo que ustedes tienen que entrenar bastante. ¿De acuerdo? Entonces, este es un eje neuroendocrino que funciona de esa manera. Central, y su órgano más importante que es el cerebro, su respuesta de adaptación que nos condiciona las respuestas neurosensoriales, las respuestas neuromotoras, neurovegetativas y la respuesta neuroendocrina específica. La respuesta neuroendocrina específica toma como órgano de referencia al hipotálamo, estimulado por los neurotransmisores que provienen del propio central del cerebro. El hipotálamo comienza a producir estas neurohormonas o llamados factores liberadores que van a estimular a la hipófisis. Hipófisis que tiene, efectivamente, va a tener, ustedes creo que les enseñaron anatomía lóbulo anterior, lóbulo posterior. ¿Me equivoco? ¿Sí? ¿No? Muchos anatomistas enseñan de esa manera, pero histológica y funcionalmente tienen tres partes. La adenhipófisis, la pars intermedia y la neurohipófisis, siendo las más importantes la adenhipófisis y la neurohipófisis por las hormonas que acá se van a producir. Y esas hormonas van a tener efectos sobre las glándulas periféricas. Les preguntaba por la suprarrenal, ¿por qué? Porque
Porque si ponemos como ejemplo a la glándula suprarrenal, ¿no? Ya recordamos qué hormonas se producen. Acá en la hipófisis se va a producir una importante hormona que justamente estimula la glándula suprarrenal. No, vamos a comentarlas por acá. Voy a hacer un ejemplo para hablar justamente de las neurohormonas. Acá vemos esquemas en general, ¿no? Nos mencionan algunos de estas glándulas. Tenemos arriba la hipófisis, tenemos a la importante glándula tiroides, tenemos también a las paratiroides, el páncreas, que ya hemos venido comentando y hoy día también en práctica vamos a hablar un poco más de esto. Ya hemos hablado, ¿no?, varias veces con respecto a cuáles son las células, cómo se llaman estas células, ¿no? Acuérdense, los islotes de Langerhans, las células alfa, beta y delta. Las alfa producen insulina. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? No. Ya, perfecto, al revés. ¿No? Las alfa producen glucagón, las beta insulina, y las delta que producen la somatostatina, que equilibra la función de ambas. Tenemos a la glándula suprarrenal, ¿no? Tenemos también otras importantes glándulas como son los ovarios y los testículos, ¿no?, en cada sexo. En el testículo, ¿no?, las células intersticiales de Leydig, ¿qué producen? ¿No? ¿La mujer tiene células intersticiales? Creo que ya lo conversamos muy claro que no, ¿no? Y si alguien duda, vuelve a mirarse en el espejo. El sistema neuroendocrino nos va a permitir también hacer una revisión rápida observando estas imágenes, y luego veremos las hormonas, de dos grandes funciones: la endocrina y la exocrina, ¿no? Endo, secreción interna, y exo, secreción externa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de las glándulas salivales? ¿No? Y son tres, ¿no? Parótida, sublingual y submaxilar. Y las tres glándulas producen saliva, ¿no? Y la saliva, esas tres glándulas, cada una tiene una función específica, ¿no? Recuerden que la saliva de la parótida es la que, por ejemplo, hoy día sus compañeros que están en ayuno no han podido estimularla, ¿no? ¿Cierto? ¿Quiénes eran? Cuatro nomás, ¿no? Pamela ya está con cuatro. ¿Quién más era? Cinco. ¿Quién más? Eran seis. Tú tienes los grupos. ¿Quién falta? Era Josué, Darling, Pamela, Nelson, yo y Cris Elizabeth. ¿Y quién? Elizabeth. ¿También? Perfecto. Ahora, por ahí me dicen que algunos también, otros más están en ayunas. Perfecto, podemos también trabajar con ellos, ¿no? Pero sus seis compañeros no han podido estimular la actividad de la salida de la parótida, que es la que utilizamos del momento que nosotros llevamos un alimento a la boca, y acuérdense, nos ayuda a curar, desgarrar los dientes y formar el bolo. La saliva de la sublingual, acuérdense, ¿qué función tiene? Está hipoglicemia. ¿Ah? Acuérdense, lingual, Anaís, lingual, sublingual. Miren lo que están cayendo, chicos. Miren lo que están cayendo. No va a preguntar a lo que están encontrando. Mucho gusto. Armando Dávila. Estimula a las papilas gustativas de la lengua justamente para activar a los receptores del gusto, ¿no? Y percibir los sabores. Y la saliva de la submaxilar, ¿para qué nos sirve? Importante para el esófago, ¿no?
para el momento que es desplazado, porque desde el esófago actualmente comienzan los movimientos peristálticos. Y esos movimientos peristálticos son estimulados por la respuesta vegetativa del simpático o del parasimpático. Los movimientos peristálticos desde el esófago son estimulados por la respuesta simpática o parasimpática. Parasimpática. Simpático o parasimpática, ¿qué marca? ¿Por la adrenalina o la acetilcolina? La acetilcolina, entonces la respuesta estimula el movimiento peristáltico. Bien, entonces menciono, porque estos son ejemplos de glándulas endocrinas, como también pueden ser las glándulas sudoríparas, ¿no? Cuando tenemos mucha actividad, mucho ejercicio, trabajo pues, de varias horas continuas, de trabajo al estudio, después de trabajo, probablemente vamos a quizás menos en esta temporada que una temporada de verano, ¿no? La temporada de verano es más común que podamos transpirar de forma intensa. Entonces, la secreción externa, la secreción interna. Por ejemplo, ¿qué glándula tiene esta doble función? ¿Qué glándula tendrá esta doble función? ¿Qué glándula va a tener estas dos funciones? ¿Se está mirando? El páncreas. El páncreas. Ojo, imagínense que tuviese esa pregunta en el examen final. Y si no sabían responderla. El páncreas. ¿Por qué? Acuérdense que el páncreas te produce el jugo pancreático. ¿No? El jugo pancreático. ¿No? Y el páncreas, ¿qué produce? Hormonas, insulina y glucagón. Bueno, estos sistemas endocrinos o neuroendocrinos son sistemas de regulación neurohormonal que van a permitir mantener un equilibrio corporal intenso, formativo y de desarrollo. Estos sistemas, como vemos en la presentación, se encargan de coordinar diversas o gran parte del ciclo del ser humano desde cuando nosotros estamos en etapa fetal. ¿No? Desde que estamos en etapa fetal, desde el nacimiento, desde nuestra niñez, infancia, pubertad, juventud, la fase de adulto y inclusive cuando lleguemos a adulto mayor. Indudablemente, durante ese proceso de envejecimiento, acuérdense que el proceso de envejecimiento no se presenta cuando vamos a tener recién 60 o 65 años. Es un proceso laboral que empieza prácticamente desde que nacemos, en las cuales también los niveles hormonales irán modificándose y por eso los cambios propios en las personas, ¿no? Cuando vemos al abuelo, a la abuela en casa, si los tenemos en vida o no, entonces vamos a ver los cambios tróficos, en su trofismo, en la piel, en el color del cabello, etcétera, etcétera. Estos sistemas endocrinos entonces se van a encargar de esta regulación y lo hacen a través de compuestos, unas sustancias conocidas como hormonas. Hormonas que por su naturaleza, la gran mayoría son de naturaleza proteica, proteínas, cuyos precursores, por ejemplo, las hormonas que se van a producir acá en la hipófisis son tipo especial de proteínas. ¿No? Y los precursores a estas, ¿dónde se producen? Resultan del metabolismo de las proteínas en ese gran órgano que para nosotros es una especie de aduana. ¿A quién me estoy refiriendo? Al hígado. En el hígado se van a producir esos metabolitos precursores que van a llegar, por ejemplo, a la hipófisis para que se produzca la hormona que va a estimular a la glándula suprarrenal, que es la ACTH. Entendemos bien que está acá. No, la ACTH.
al adrenocórtico-endócrino. Nombrecitos largos, así que es preferible recordarlo como ACTH. Por ejemplo, hace un momento vimos la imagen también del páncreas, ¿no? Imagen del páncreas. En el páncreas ya sabemos qué hormonas se producen. Y esas hormonas pancreáticas, ¿de qué naturaleza son? Proteicas. Son proteínas. Son un grupo especial de aminoácidos que se van a constituir, ¿no? Formando esas dos importantes hormonas que ya hemos hablado. En el mismo hígado, el metabolismo hepático va a generar precursores que viajan hasta esos órganos para que de esa manera se produzcan estas hormonas. Tenemos también las hormonas esteroideas, ¿no? Hormonas esteroideas como por ejemplo la testosterona producida en las células intersticiales del hígado. La testosterona, ¿por qué el testículo del varón va a producir testosterona? Porque en el hígado, como resultado del metabolismo de los lípidos, de los ácidos grasos en el hígado, se van a formar precursores esteroideos que viajan del hígado al testículo, como también al ovario, en el caso de las damas, para que se produzcan este tipo de hormonas. Y lo mismo en el caso de las suprarrenales, donde hay una mixtura acá. Y al final las que predominan son los compuestos esteroideos, porque en la suprarrenal, aldosterona, corticoides y andrógenos son hormonas esteroideas, derivadas del metabolismo especialmente de los ácidos grasos a nivel. Estos sistemas hormonales o sistemas neuroendocrinos van a mantener muchísimas funciones. En la presentación vemos algunas de ellas, ¿no? Las más representativas, si podemos mencionar. Por ejemplo, ¿qué nos menciona? Crecimiento y desarrollo, división y diferenciación celular. Por supuesto, por eso le digo, de que hemos estado en etapa fetal, y perdón, me quedaba, ni siquiera fetal, embrionaria. Ya desde la etapa embrionaria comienza la diferenciación y división celular, porque en la etapa embrionaria se forman tres estructuras, que son ectodermo, endodermo y mesodermo, y de estas derivan los principales tejidos. Y ahora que me acuerdo, ¿te acuerdas del primer día de clase me tomé un examen? Me pregunté por eso. ¿Me acuerdo? A raíz de que hablábamos cuáles son los tejidos básicos, ¿no? ¿Cuáles son los tejidos básicos? Hoy en día usted ya lo tiene claro, ¿no? En ese momento no recuerdo quién alguien mencionó solamente los músculos y el conectivo, o sea que no tenía tejido nervioso ni tejido epitelial. Porque acuérdense que los tejidos básicos, ¿cuáles son? Tejido nervioso, tejido muscular, el conjuntivo conectivo y el tejido epitelial. Y justamente una variedad especial de los tejidos epiteliales son los tejidos endocrinos, los que van a formar células endocrinas. ¿El riñón tendrá células endocrinas? ¿El páncreas tendrá células endocrinas? ¿El riñón tendrá? Pregunto, ¿en el riñón existirán células endocrinas? Veo varios que dudan. ¿Cuáles? Las células endocrinas no son las que se ven por la corteza y la suprarrenal. Estoy preguntando por riñón.
en el riñón existen células endocrinas. Miren lo que van a caer. Miren en lo que van a caer. Por supuesto, las células del sistema yuxtaglomerular. ¿Qué hormonas se producen en el riñón? ¿Ah? Hemos hablado anteriormente. La EPO. EPO. No me vayan a responder que la renina es una hormona, es una enzima. ¿Es proteína, profesor? Está bien, ambas son proteínas, pero tienen funciones diferentes. La EPO, ese grupo de células del sistema yuxtaglomerular, perfecto, van a producir también esa importante renina, que ya sabemos que actúa sobre el angiotensinógeno que proviene del hígado para transformarlo en angiotensina 1. La 1 se transforma en 2 por efecto de la ECA que proviene del pulmón. ¿Ya? Acuérdense de la EPO, eritropoyetina, EPO, jóvenes, eritropoiesis. Ustedes van a trabajar con el tema de la anemia, así que no pueden olvidarse de la EPO. Ojo. Bueno, otras funciones, las funciones de reproducción, efectivamente. A esto se debe el desarrollo de los órganos sexuales, ¿no? En sus variantes externos e internos. A esto se debe el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias tanto en el varón como en la mujer y viceversa. A esto se debe la gametogénesis. ¿Qué significa la gametogénesis? Justamente el desarrollo del óvulo, o la llamada ovogénesis y la espermatogénesis. Ustedes ya tienen, esta la tienen, ¿no? Sí. Ya entonces pongan ahí, donde dice gametogénesis, ¿no? Ovogénesis y espermatogénesis. Entre la función de reproducción también está el mal llamado ciclo menstrual, ¿no? ¿Por qué mal llamado? Yo les pregunto, a ver, Grace, que es la que está con la duda, ¿no? Durante los, digamos, 30 días, si tuvieses un ciclo regular, que así lo asumo, durante los 30 días menstruas, para que le llamen ciclo menstrual, ¿no? Porque la palabra ciclo, ¿qué genera? Un proceso. Y como proceso debe demorar un tiempo, ¿cierto? Como este cuarto ciclo, 4 meses. Es un proceso y tiene un tiempo. Pregunto, y vuelvo a preguntar a todas las jóvenes acá presentes. ¿Menstruan 30 días? ¿28 días? ¿24 días? ¿32 días? ¿Es así? ¿No es así? Mucho tiempo atrás, pues algún ilustre se le ocurrió decir menstrual, ciclo menstrual, y quedó como ciclo menstrual. Cuando la menstruación es parte de ese proceso, es la parte final y el comienzo del siguiente periodo. ¿Cuánto dura el sangrado menstrual? 3, 4, 5 días, quizás hasta 7, ¿no? Pasado 7, bueno, ya puede entrar en un terreno de un cambio, problema de origen hormonal o patológico de repente. Y las características, es un sangrado rojo vivo. ¿Se acuerdan que inclusive cuando hablamos de diferencias entre hemoglobina y volumen de sangre entre varón y mujer, ¿no? Creo que se mencionó también, ¿no? La diferencia era porque la mujer menstruaba. ¿Y qué dijimos? De repente esa mujer cuando a los 45 o 50 años ya no menstrua, significa que a esa edad recién va a equiparar el valor del varón. No tiene sentido. Es porque el sangrado menstrual se acompaña de coágulos, pero que no es significativo como para pretender responsabilizar a esa pequeña diferencia que existe de hemoglobina y volumen sanguíneo al sangrado o a esa fase menstrual. Este ciclo menstrual, ¿no? Mal llamado ciclo menstrual, el término debería ser ciclo ovárico, porque son los ovarios los que comandan esta función.
¿Y por qué ciclo ovárico? Porque son justamente las hormonas ováricas y las hormonas que provienen de la hipófisis, vamos a ver que son las llamadas gonadotrofinas, FSH, LH, las que comandan, esas cuatro son las que comandan este ciclo ovárico. Pero en fin, lo dejaron como ciclo menstrual. Tranquilamente podría seguir mencionándolo, pero como profesional de la salud, mi responsabilidad es hacer la observación al respecto. Y la literatura lo sigue llamando así. Ciclo menstrual. Yo podría quedarme callado y sigamos con la idea, ¿no? Pero repito que esa es mi función que hacer. ¿Cómo se hace con esto? Bueno, la reproducción implica también la conducta sexual. Y la conducta sexual indudablemente nosotros va evolucionando, ¿no? Cuando pasamos por los diferentes, ¿no?, grupos etarios, entonces llega un momento, al momento de la pubertad, que existe un cambio en la conducta sexual. Cambio en el sentido de que ya al varón o a la mujer, ¿no?, le va agradando el sexo opuesto, y efectivamente esos cambios hormonales nos llevan justamente a que en un momento, ¿no?, varón o mujer, encontraremos una persona con la cual formalizaremos una relación, matrimonio, la familia, y en fin, todo el ciclo que evoluciona en el ser humano. Hay etapas, indudablemente, y hay momentos, ¿no?, y eso es un proceso, y en el cual definitivamente la influencia hormonal está presente, pero también existe nuestro razonamiento lógico, el sistema nervioso central. Otras funciones, el metabolismo intermediario, como es el de la producción, la utilización y almacenamiento de energía. Probablemente acá intervienen también numerosas hormonas sobre la que implica el metabolismo. Y acuérdense que automáticamente nosotros vemos o escuchamos la palabra metabolismo y tenemos que relacionarla a dos términos. ¿Cuáles son? Anabolismo y catabolismo. ¿Cuál es el principal órgano donde justamente se ejercen esas grandes funciones? Esto va a ser en todos nuestros órganos. Pero ¿cuál es ese órgano en el cual existe ese gran anabolismo y catabolismo? El hígado. Para nosotros va a ser el hígado. Luego sigue la homeostasis del medio interno, ¿no? Término que lo vimos en las primeras clases, segunda, tercera clase, ¿no? Y volvemos nuevamente a hablar de la homeostasis. Medio interno, que lo vimos del primer día de clases, ¿no? Y recuerden que no había de repente muchas ideas, no recuerdo bien si por ahí alguno de ustedes había ya algún criterio, pero aclaramos y específicamente qué es el medio interno. Varios de sus compañeros que actualmente están haciendo fisiopatología les planteé esa pregunta: ¿qué es el medio interno? Identifica el medio interno. ¿Por qué tienes que saber cuál es el medio interno? ¿Y qué me respondieron? Con sus respuestas incorrectas. Ustedes tienen muy claro a quién nos referimos con el medio interno. ¿O alguno está en duda? Karina, ¿cuál es el medio interno? ¿A qué le llamamos el medio interno? Karina. ¿También estás en ayunas? Karina, medio interno. A ver, Marjorie. Medio interno, dile a Karina. Medio interno hablamos acerca de las diferentes ¿Cuál es el medio interno?
Hablar del medio interno es hablar de el compartimento vascular, donde está circulando el plasma. ¿Ya? Ojo, no es solo plasma, compartimento vascular. Porque hablar de compartimento vascular, aquí tenemos que recordar a esas copias que sacaron, a los endotelios. Y ese líquido que está circulando es el plasma. ¿No? Ese plasma que tiene que mantener, ¿qué cosa? Osmolaridad, presión oncótica. ¿No? La osmolaridad depende de quién, Karina. La osmolaridad que es necesario ¿para qué? Para que el glóbulo rojo que circula y mantenga su forma, su morfología. ¿Y quiénes son determinantes de la osmolaridad? ¿Cuáles? Las sales de sodio. ¿Cuáles son? Cloruro de sodio y bicarbonato de sodio. ¿Qué pasa, Karina? Ya bloquea. Ojo, cuidado, imagínate que también, porque fisiología es todo. Fisiología es todo, no es que la primera parte, la segunda parte, no, no, no. Fisiología es todo. Estas hormonas que estamos hablando y vamos a hablar un poco más, esas hormonas pasan al plasma, a la sangre, al medio interno. ¿Y quién las transporta? ¿Quién las transporta? ¿Quién? Ah, te escuché hemoglobina, ¿qué? La albúmina, ese gran vehículo que es la albúmina. ¿No? Y la concentración de albúmina, ¿qué importante presión nos mantiene en ese plasma, en la sangre? La presión oncótica o coloidosmótica. ¿Y por qué tenemos que recordarla? Porque cuando baja el nivel de proteínas, de albúmina en una persona, en el plasma, ¿qué produce eso? Edema. Edema. Aquí está Karina, relaciona. Está puesto nervioso y está bloqueado. No creo que... Ojo, por eso jóvenes, volvemos a la palabra homeostasis y medio interno. Porque la fisiología es eso. Pasa que, ¿no? Por clase vamos especificando, ahondando siempre en algunos temas un poco más. Homeostasis, por ejemplo, presión sanguínea. Tenemos hormonas que están relacionadas al tema de la presión sanguínea. Tenemos hormonas que están relacionadas a la excreción de agua. Tenemos hormonas que están relacionadas a la concentración sanguínea de glucosa, de minerales, de gases, de hidrogeniones, de células sanguíneas. Ya las hemos revisado todas. Pongan el nombre ustedes. De paso, así como que estudien. ¿Qué hormonas están relacionadas a la presión sanguínea y la actividad cardíaca? ¿Qué hormonas están relacionadas a la excreción de sodio, a la concentración sanguínea de glucosa, a los minerales, sobre todo al sodio, a los gases, a los hidrogeniones, a las células sanguíneas? En la homeostasis del medio interno también tenemos hormonas relacionadas al control de los procesos digestivos. Pónganle el nombre a ustedes, yo no voy a decir nada. A manera de estudiar, su copia, busquen y recuerden qué función tiene y dónde se produce y por qué se produce. Porque todas las hemos mencionado. Por ejemplo, procesos digestivos. Esa hormona que tiene un nombrecito pequeño por las iniciales pero largo, la CCKPZ. ¿Para qué nos sirve? ¿No? ¿Para qué nos sirve? Secretina, gastrina. Hormonas que van a estar relacionadas con nuestra conducta alimentaria, indudablemente. Vemos también como parte de las funciones integrales la respuesta al estrés. Efectivamente, no nos olvidemos que el estrés es parte de nosotros.
El estrés es parte de nuestra rutina fisiológica. Pero sin embargo, fuera de ese estrés natural que tenemos, ¿no? Como por ejemplo para varios de ustedes, tienen que salir de trabajo, pero usualmente lo hacen a una hora promedio, pero esta vez de repente ha habido cierta demora, no les ha dado opción de repente a poder darse el tiempo habitual para tomar un alimento y se han tenido que venir. O sea, ese es un estrés que se va sumando al estrés natural. O pongo como ejemplo el estrés que acaba de tener Karina. ¿No? El hacer una pregunta y se bloqueó. O el estrés que tuvieron inicialmente sus dos compañeros. Entonces, permanentemente estamos con esta situación de estrés. Entonces, permanentemente existen situaciones de estrés que van a inducir a que varias hormonas comiencen a activarse y mecanismos de control que eviten que, por ejemplo, nuestra presión suba. ¿No? Una situación de estrés para una persona, por ejemplo, porque se indujo a un exceso de catecolaminas, de noradrenalina y adrenalina. ¿Dónde se producen estas? En la médula de la glándula suprarrenal. ¿Que van a tener un efecto fisiológico? Lo van a tener, pero que en exceso, la adrenalina, ¿qué efecto tiene sobre los receptores alfa-1 en nuestras arterias? Excesiva vasoconstricción. La adrenalina, ¿qué efecto va a tener sobre los receptores beta-1 en nuestro miocardio? Va a activar más, va a intensificar más las propiedades del corazón. ¿Cierto? La adrenalina, ¿qué efecto va a tener sobre el riñón? Sobre el sistema yuxtaglomerular, va a inducir a que el riñón secrete más renina. Y lo que era fisiológico se va a volver fisiopatológico. En resumen, en las arterias, más vasoconstricción. En el corazón, aumenta el hino, aumenta el crono. En el riñón, más renina. Entonces, ¿qué pasa con esa presión arterial? Comienza a subir. ¿No? Y esa persona, a ese padre de familia, le comenzó a subir la presión. De repente, lentamente, ojalá, o a alguno le sube bruscamente. Perdón, no me convierto, perdón. O sube bruscamente. ¿No? Y si sube bruscamente, ¿quién está detectando que está subiendo la presión? ¿Quién detecta? ¿Quién lo detecta? Los barroreceptores. ¿Dónde se localizan? En el callado de la aorta. ¿No? Entonces recordemos que cuando se contraen los ventrículos hay dos grandes momentos: la fase isovolumétrica y la fase de eyección. Es la fase de eyección la que abre la sigmoidea y expulsa la sangre por el callado de la aorta, y ahí se encuentran los vecinos. ¿No? ¿Saben a qué me refiero? Los barroreceptores y los quimioreceptores. Entonces, sube la presión y estos barroreceptores detectan el incremento de la presión para rápidamente intentar controlarlo o disminuirlo. Mecanismo que va a tener una función por muchísimos años, hasta que otros factores de riesgo condicionen de que esos cambios bruscos de presión, ¿no? De repente, porque el alumno llegó, el chico, papá, mamá, mira, ay, no, me descuidé, me desaprobaron en 2 cursos, ¿no? Y el padre de familia que hace esfuerzos por, de repente, ¿no? Por pagar los estudios, que los hijos estudien, ¿no? O me jalaron en la mitad de curso. No crean ustedes que eso le da felicidad a los padres.
una hija que ya está por terminar medicina, hoy día empezar el 6º año. No hace mucho me enteré que una oportunidad tuvo que entrar a un sustitutorio. No me contó. Y le digo, ¿por qué no me contaste en su momento? No, qué vergüenza, papá, ¿cómo que? Y tu mamá supo, sí, pues la mamá es la que tuvo que pagar porque ellos en la universidad tienen que pagar por tal. No es mucho, pero perfecto. Uno de mis hijos que tiene 18 años, porque están estudiando ingeniería, cayó en un curso. Lo mismo. Bueno, se tuvo que pagar el curso de verano. No me quiso contar, pero ¿por qué? Eso le pasó en el segundo. Y en este ciclo, bueno, cuestiones de... Estuvo a punto de ganar una media beca en la Universidad de San Martín. Le faltó un poco de puntaje. Pero son cosas que pasan. Y generaron el currículo y ese curso lo sacaron, pero bueno, ya se pagó por ese curso. Entonces, estos cambios, lo que le pongo como ejemplo, me pongo yo como ejemplo como padre, para que sepan que los cambios, las situaciones, noticias, situaciones estresantes generan cambios. Y así como puede pasar en personas de mi edad o personas mayores, también en ustedes. Porque estos cambios de presión alta, por ejemplo, no es solamente en personas de mi edad o del profesor Hugo Milla o personas adultos mayores. Es cambios que se pueden presentar en cualquiera de nosotros. Hay gente joven como ustedes, en un momento le decía, que ya es hipertensa y no lo sabe. Quería preguntarle. No, quería saber si la adrenalina actúa también a nivel del hígado para Bastante. La adrenalina actúa bastante sobre el hígado. Porque el hígado tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Los beta 1 y los beta 2, más los beta 1, son los que aumentan más la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La glucogenólisis sobre todo. Es por eso también la persona que es diabética, le llaman la diabetes emotiva, ¿no? Un exceso de catecolaminas y su acatán, ese hígado degrada demasiado glucógeno en glucosa y aumenta los niveles de glicemia en forma altísima. Entonces, como ven, prácticamente casi todo lo que hemos hablado a lo largo del curso se relaciona a estos sistemas neurológicos, ¿no? Y cuando hablo del tema de las respuestas emocionales, acá intervienen importantes neurotransmisores que vale la pena mencionar. Los principales, no me acuerdo si mencioné, los principales neurotransmisores que van a tener el efecto de control sobre la corteza cerebral van a ser el glutamato y el GABA. ¿Les he mencionado esto al momento? Sí. ¿No? Sí. Bueno, el principal neurotransmisor producido por nuestro cerebro, ¿no? El órgano de mayor dimensión y mayores funciones en nuestro central, el principal neurotransmisor que tiene el efecto estimulante sobre la actividad cerebral y sobre todo sobre las funciones superiores del central es el glutamato. Pero como a lo largo del curso me han escuchado hablar todo ese equilibrio, así como tenemos el principal neurotransmisor que estimula, tenemos el principal neurotransmisor que inhibe, que mantiene el equilibrio. Y este es el GABA. Nombre, el ácido GABA aminobutírico. Por eso, por el momento recuérdanos como GABA. Porque en bioquímica o más adelante sí lo van a tener que recordar por el nombre. En fisiopatología, nosotros vamos a hablar de glutamato, por ejemplo, porque el glutamato está relacionado al dolor y a la activación de receptores del dolor, ¿no? Los receptores AMPA y los receptores NMDA.
están relacionados con el tema del dolor. AMPA sin H, por ejemplo. Bueno, estos dos neurotransmisores entonces son los que van a mantener el equilibrio de respuesta que permita justamente que nuestras funciones superiores del central se puedan activar. Vale decir, podamos controlar nuestras conductas, nuestras emociones, ¿no? Podamos coordinar nuestras respuestas, podamos interrelacionarnos, podamos justamente desarrollar nuestra capacidad cognitiva. ¿Esto qué significa? Lo que nosotros venimos aprendiendo desde cuando niños, cuando aprendimos a gatear, ¿no? Porque el ser humano día a día sigue aprendiendo. Ustedes ya aprendieron todo, ¿no? Seguimos aprendiendo. ¿Qué creen? ¿Que yo lo sabelo todo? Que se para acá le diga que sabe todo. Cada uno en el tema de la salud, en esta facultad yo hago 3 cursos, los conozco. Pero yo puedo decir, ¿soy la máxima expresión en fisiología? No. Seguimos aprendiendo, seguimos leyendo, seguimos documentando. Ustedes me han escuchado, a mí me enseñaron dolor de cabeza, cefalea, bochorno, palpitaciones, pesadez de nuca, sinónimo, hipertensión arterial. Yo podría enseñarles. No, por eso a mí me enseñaron y yo tengo que enseñar que es así. No hay hipertensos, mentira. Y no porque me hayan enseñado erróneamente allá por los 80, sino porque las patologías, ¿no?, van tomando otro tamiz, otras diferencias. Y alguna vez se analizó por qué esos cambios, por qué efectivamente allá por los 80, por qué ahora encontramos personas que están con presiones ni siquiera altas, altísimas, y no sienten nada por disfunción endotelial que los predispone. Y ahí tienen que ver justamente estos neurotransmisores, por los cuales no hay dolor de cabeza, que es el síntoma más común. Bueno, entonces vamos a tener numerosas funciones, ¿no? Son numerosas funciones. Queda chico la presentación para hablar en forma general de las hormonas. Por su mecanismo de acción hormonal, ¿no?, vemos en una imagen la célula endocrina y cómo esta célula va a liberar, ¿no?, su hormona, que va a pasar ¿a dónde? Esto que vendrá a ser el medio interno, ¿no?, el plasma, ¿no?, el plasma, el vaso sanguíneo, el endotelio, ojo, ¿no?, acá, ¿qué se necesita?, ¿no?, para que pueda ser transportada esta hormona de la presión coroidosmótica. Y esa depende de quién, de la albúmina. ¿De acuerdo? Acá tenemos también a otro tipo de hormona. Esta hormona que viaja por la sangre va a llegar a una célula, y en esa célula, llamada célula diana, vamos a tener a su diana molecular, que es como ustedes lo van a estudiar en fármaco. Aquí se le llama la diana molecular a esto que es el receptor. Entonces, miren, este receptor es específico, ¿no? Esta hormona, ¿cómo está actuando? ¿Como agonista o como antagonista? Como un agonista, porque es selectivo para este receptor, para esta diana molecular. Sin embargo, tendremos otras hormonas, ¿no?, porque las hormonas de naturaleza proteica efectivamente necesitan de una diana molecular en la membrana. Tendremos a las hormonas que no son de naturaleza proteica, las hormonas esteroideas, como la aldosterona, como la cortisona, como los andrógenos, como los estrógenos, como los progestágenos,